bloque de Criaturas Salvajes, programón hoy, tres invitados, triplete. Por eso tenemos que ir rapidito, ya estamos con Leandro Alperín, abogado especialista en sistemas penitenciarios. Gracias por venir, Leandro. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una discusión medio extraña, pero que se dio a partir de una nota en Infobae. La estoy buscando acá mismo, por eso la leo. Aumentaron el sueldo a los presos, ahora ganan 46% más que un jubilado. Primero, ¿cómo es la situación para ir de cero para los neófitos como yo, de los presos en términos de remuneración? ¿Cómo es toda esa lógica? Si puedes hacer un paneo, un resumen. En primer término es una consigna falsa. Nadie que está preso cobra ni un peso por estar preso. Bien. La sanción es perder la libertad y no amerita ningún subsidio, ningún salario, ni ninguna otra cosa. Lo que hay en las cárceles es, en algunos casos, el 20% de la cantidad de todos los presos que hay en el país, que son 65.000, tienen la posibilidad de trabajar 40 horas semanales. Esas personas, como trabajan 40 horas semanales, perciben un salario por el trabajo. Perdón, un porcentaje del total me estás diciendo. Exactamente. ¿Por qué un porcentaje? Porque no hay trabajo para todos en las cárceles. El trabajo es un privilegio, no es un derecho, ¿no? Mucho más duro que en el medio libre. O sea, hay que tener en cuenta que el Estado no favorece estas opciones en el encierro. Por lo tanto, son excepciones a la regla que debería ser que pudiese haber trabajo para todos. Como no hay trabajo para todos, solamente lo hace el 20%. El 20%, 40 horas semanales. Hay un porcentaje que trabaja menos y hay un 45% de los presos que no trabaja, que no tiene nada para hacer en la prisión. Bien. Ese 20% que percibe el salario mínimo, que era de 5.000 y algo, pasó a ganar 6.000 pesos. ¿Pero por qué? No porque están presos, porque aumentó el salario mínimo. Y la diferencia entre lo que ganaban antes y lo que ganan ahora por hacer el mismo trabajo es lo que cualquier trabajador que perciba el salario mínimo percibe. Lo que sucede acá es que pareciera ser que algunos tienen derecho a tener derechos y otros no tienen derecho a tener los mismos derechos, valga el juego de palabras. Sí. El que trabaja tiene que percibir un salario. Así trabaje en el medio libre o lo haga en contextos de encierro. Perdón. Si no se le paga, ¿es explotación o es esclavitud? ¿Dónde va ese dinero? En el año 1813. Ese dinero, digamos, que ganan los privados de la libertad. ¿Se queda para ellos? ¿Va un porcentaje a la familia, un porcentaje a la víctima, un porcentaje al sistema? ¿Dónde va? No hay opciones. La ley es muy clara al respecto. Hay una ley, que es la Ley de Ejecución de la Pena, la 24.660, que en su artículo 121 establece taxativamente cómo se distribuye el sueldo. Cuando una persona es condenada en un juicio penal, la sentencia tiene una indemnización pecuniaria. Para que el condenado pueda pagar por esa sentencia, por esos costos, tiene que tener un ingreso. De esos ingresos, el 10% va para la víctima. Un 35% de lo que gana va para los gastos de alimentación de la familia que tenga esa persona privada de libertad. Un 25% va para costear los gastos del alojamiento que le ocasiona al Estado, comida y alojamiento propiamente dicho. Le falta un 30%. Y un 30% es lo que dispone él, o sea, de los 6.000 pesos son 2.000. Pero no dispone todo para usarlo ahí dentro. Un porcentaje de eso queda para cuando vuelva al medio libre y otro porcentaje queda de libre disponibilidad, libre es una forma de decir, en el almacén del lugar para comprar comida, cigarrillos, etc. O sea, solamente queda para el preso 2.000 pesos. Claro. De los 6.000. Claro. De ese 20% que trabaja y cobra su retribución por hacerlo, ¿hay un porcentaje positivo de los que no reinciden? Bueno, claro, pero esto no es solo en contextos de encierro, ¿no? En el medio libre también. Las personas que están privadas de libertad en un 70% no tenían trabajo cuando ingresaron a la prisión. O sea, el trabajo, la capacitación para el trabajo, clave, la educación, son herramientas que igualan y que construyen sociedades integradas y pacíficas, que dan opciones. Cuando hay opciones, la mayoría de la gente elige evitar el conflicto. El problema es cuando las opciones se reducen, cuando se asfixia las oportunidades de tener una vida mejor. En esos casos, esto por otra parte, y hay que ser claro, no justifica el delito. El delito es injustificable. Bueno, pero ese es un piso en el que estamos todos de acuerdo. Claro. De lo que estamos hablando, Iván, es de intentar entender por qué se produce el delito y evitar que se produzca nuevamente. Pero cuando llega el Código Penal, cuando la cárcel llega, el daño ya está hecho. Llegamos tarde. Lo que hay que intentar es prevenirlo, ¿no? Te leía vos, bueno, te escuché también en la radio, te leía en Twitter que decías, mirá, hasta el momento la política de todos los gobiernos, o sea, del Estado argentino desde X tiempo a esta parte, fue
excluirlos, maltratarlos, quitarle derechos, y no parece haber funcionado. Bueno, busquemos otra alternativa, aunque más no sea una cuestión meramente pragmática. Sí, claro, pero es que no solo que haya violaciones a los derechos fundamentales en la cárcel perjudica a las personas que se le violan esos derechos. Eso es muy grave, porque significan violaciones a los derechos humanos. Por eso yo no me refiero al gobierno, hablo del Estado, porque son los tres poderes, por lo menos desde el 83 hasta hoy, claro, que ven con complicidad o sin poder modificar el rumbo de las políticas penitenciarias. Pero además del daño que se le produce a las personas que están en prisión, nos dañamos nosotros. En nuestro país no hay cárcel para siempre. Esas personas vuelven a las calles nuevamente en algún momento y cuando lo hacen, el conflicto que producen en la mayoría de los casos es más grave que el anterior. Entonces yo digo, bueno, el que quiera que un preso la pase mal, que sufra, que lo violen, que lo torturen, que lo roben, que lo maten, sepan que hoy pasa eso. Claro. Y el resultado no pareciera ser bueno, no nos va mejor. Entonces lo que yo propongo es un cambio en las políticas públicas y el comienzo creo que es el de respetar la ley. Ese sería un muy buen comienzo en materia penitenciaria. Leandro, ¿cómo es el estado actual del sistema penitenciario? La verdad es que es deplorable, ¿no? Es como ustedes se imaginan, un poco peor, ¿no? Carencias por todos lados. Pero sí, claro, no es una prioridad en materia de políticas públicas. Nuestra sociedad es muy hipócrita en materia penitenciaria. Nos preocupa el delito cuando lo vemos por televisión, nos asusta, nos alarma. La mayoría fuimos víctimas de algún delito más o menos grave. Y claro, tenemos miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Pretendemos que rápidamente llegue la justicia, cosa que en general no ocurre, y que se castigue con el peso de la ley al responsable, cosa que tampoco ocurre. Ahora, cuando agarran a alguien, cuando alguien es detectado por el sistema, que en general son los que cometen las conductas menos graves, lo que no significa que tengan que quedar impunes, pero los delincuentes más grandes nunca los agarran. Cuando estas personas vuelven a la calle, nos asusta porque decimos, bueno, hizo lo que hizo y además estuvo en la cárcel, que sabemos qué es lo que pasa con esa persona en la prisión, lo que nos da es nuevamente miedo y pretendemos que rápidamente lo devuelvan a la cárcel o que no salga nunca más. Ahora, la hipocresía está en que no nos preocupa ese mientras tanto, no miramos qué es lo que pasa en la cárcel durante ese tiempo y la verdad es que nuestra cárcel reproduce las conductas que sanciona y el Estado hace lo que reprocha porque se convierte en delincuente en la prisión. Leandro, en un minuto necesito que respondas a la gente que dice: yo quiero que trabajen en la cárcel y que toda esa plata, nada vaya para ellos, que a criterio de uno suena bastante parecido a pedir que regrese la esclavitud. Pero quería que vos, que sos el que sabe, responda eso. En primer término, con eso no coincido. Pero para los que creen que eso es correcto, hay una opción, que es modificar la ley. Hoy la ley lo prohíbe. Por lo tanto, por ejemplo, Massa, el candidato presidencial, lo que él propone es violar la ley, la Constitución y los pactos internacionales en la materia. A igual trabajo, igual salario. No está permitida la discriminación, tampoco con las personas que están privadas de su libertad. El precio por cometer un delito es lo suficientemente grave en nuestro país, es la prisión. No la pasan bien, no están en Disneylandia, están presos. Ese es suficiente castigo, creo yo. Leandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por haber venido. Leandro Alperín, abogado especialista en sistema penitenciario, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Así es, nos vamos a un corte rapidito y ya regresamos con más Criaturas Salvajes.